Buenos días, hermanas. Continuemos con nuestra serie La Carta a los Hebreos. Vamos con el tema 77. Y a partir de aquí vamos a comenzar con lo que se conoce la lista de los héroes de la fe. Vamos a empezar con Abel, así se llama el día de hoy, la fe de Abel. En el tema anterior hablamos acerca de esa fe que nos es necesaria para poder entender, para poder saber las cosas que simplemente sin fe no se pueden comprender. Ya les dije que a Dios no se le puede comprender, pero se le cree para que podamos entender otras cosas, e incluso hasta el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Para poder obedecer a Dios tenemos que tener fe. La gente que no tiene fe en Dios, por eso no le es posible obedecer. Intentará obedecer, pero no puede, porque no cree en Dios. Porque lo importante para poder ser aprobados delante de Dios es tener fe. Por eso se convirtió en este tema, el tema de la fe, en un tema tan importante para la Biblia y para la carta a los Hebreos, y lo tiene que ser para cada una de nosotras. Entonces, ahora que vamos a ver cómo actúa la fe en los seres humanos, necesitamos que nos quede bien claro que la fe es un requisito indispensable para un cristiano. No puede haber un cristiano sin fe. Definitivamente sería una imitación. No puede haber una persona que sienta estar cerca de Dios si realmente no tiene fe. Y la fe, como lo vamos a ver también en cada uno de estos ejemplos, y como nos lo explicó Sandy ya en su serie de Santiago, la fe se tiene que ver, la fe es práctica. Y esto es lo que va a hacer cada uno de estos personajes. No solamente en lo profundo de su ser creían, claro que sí, sin lugar a dudas, la fe viene de dentro para afuera, pero precisamente como viene de dentro para afuera, la fe es algo que se puede ver. No puedes ver la cantidad de fe que tengo yo, pero sí puedes ver las obras que pudiera yo hacer por esa fe que yo tengo. No para salvación, otra vez no, sino que, como dijo Santiago, muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe por mis obras. Y esto fue algo que hicieron cada uno de estos personajes. Vamos a leer el versículo 4 del capítulo 11 para que veamos cómo fue la fe de Abel. Dice así: por la fe ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Bueno, aquí nos da un ejemplo de cómo es hacer las cosas sin fe y hacer las cosas con fe. Mira, esta historia saben que está en el libro de Génesis. Después de esta serie continuaremos estudiando de manera sistemática el libro de Génesis. Aún así, vamos a consultar Génesis capítulo 4 y vamos a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 11. Dice así la palabra de Dios. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado hasta la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Bueno, esta es una historia muy interesante para meditar y que realmente cuando tengo oportunidad de escudriñarla, me gusta hacerlo. Hoy voy a hacerlo de una manera más rápida, porque quiero enfatizar precisamente cómo la fe es algo que se ve. Y la fe llevó a Abel a ofrecer, como dice aquí en Hebreos, a ofrecer un más excelente sacrificio. Más excelente. ¿Se han puesto a pensar por qué dice más excelente sacrificio? ¿Qué quiere decir la palabra excelente? La palabra excelente nos habla de algo que tiene muy buena calidad o algo que es superior, muchísimo más superior a lo demás. Entonces,
Caín ofrece una ofrenda, de hecho, él la ofrece primero. Y viene Abel y ofrece una ofrenda que es de mucho mejor calidad. Esto no se está refiriendo en cuanto a lo material, aunque ciertamente profundizando, les digo aquí esta historia, pues Caín ofreció como él entendió y Abel como obedeció. Y esta es la diferencia. Pero ¿qué es lo que hizo más excelente la ofrenda de Abel? Pues nos lo dice desde el principio, la fe. Si desde el tema anterior estamos viendo que la fe es la que hizo que muchos de los antiguos fueran aprobados delante de Dios por la fe. Por la fe ellos alcanzaron buen testimonio. De la misma manera, por la fe, Abel pudo ofrecer una mejor ofrenda. No se trataba de dinero, no se trataba de cantidad, aunque como consecuencia sí pasó así, pero aunque Abel hubiera escogido el más gordo de sus ovejas y hubiera escogido de lo mejor, pero no lo hubiera hecho con fe, entonces su ofrenda no hubiera sido más excelente que la de Caín. ¿Cuál fue entonces el problema con la ofrenda de Caín? La fe. El mismo problema. Abel tenía fe en Dios, Caín no. Por eso cuando su ofrenda es rechazada, pues Caín arremete contra su hermano y lo mata. Y quise leerles hasta el versículo 11 porque dice que aún la tierra clama por esa sangre. Y nos dice también en Hebreos que dice que aún muerto, su fe habla por medio de esa ofrenda. Su ofrenda sigue hablando de esa fe. Y dice que el mismo Dios da testimonio. Y si ustedes consultan el libro de Lucas y el libro de Lucas capítulo 11 y el libro de Mateo capítulo 23, vamos a ver aquella reprensión que nuestro Señor Jesús hace hacia los fariseos. Y cuando los acusa les dice que la sangre de los justos caería sobre ellos. Y dice, empezando por el justo Abel. Entonces nuestro Dios sigue dando testimonio de esa fe que justificó a Abel. A Abel no lo justificó su ofrenda, a Abel lo justificó su fe. Y esto es lo que vamos a estar viendo. Por eso ustedes vayan tomando nota. La fe nos justifica delante de Dios. La fe nos hace llevarle a Dios una mucho más excelente ofrenda. La fe habla por nosotros, aun si estuviéramos muertas. Porque la fe es lo que hace que se agrade Dios de nosotros. La fe es la que nos hace aprobar delante de Dios. No nuestras obras que son como trapos de inmundicia, sino la fe. Fíjate, en cuanto a las ofrendas, fíjate lo que dice Proverbios 21-27. El sacrificio de los impíos es abominación. ¿Cuánto más ofreciéndolo con maldad? O sea, todo sacrificio que quieras ofrecer sin fe es abominable para Dios. ¿Y cuánto más si tus manos van sucias de pecado? Si nuestras manos van sucias de pecado. Así que lo único que nos puede lavar es la fe en el Señor Jesucristo. Lo único que puede hacer que nuestra ofrenda sea aceptada por nuestro Dios es teniendo fe. Si no se convierte en un sacrificio de los impíos, serías una impía y yo sería impía. Así que la fe la necesitamos. Así como Abel ofreció mucho más excelente sacrificio simplemente porque él sí creía en Dios. Él sí creía, aun cuando en Génesis leemos el relato y nunca menciona que Abel creía en Dios. Bueno, aquí el escritor lo expresa de esta manera porque también recordemos que estos personajes que va a mencionar son realmente importantes en la historia de Israel. Y para ellos, todos estos personajes que vamos a leer significan algo, simbolizan algo. Por eso empieza desde Abel. Y bueno, va a decir varios y se va a quedar corto, pero puros personajes importantes en la historia de Israel. No va a poner algún personaje de otro pueblo porque no es importante. Aquí está hablando a ese corazón de esa iglesia que está sufriendo, que está padeciendo por Cristo y que está titubeando y que está pensando si todavía quiere creer en Cristo o no. Y él dice, bueno, antes de que tomes una decisión tan importante, tan seria, toma en cuenta esto, toma en cuenta estos personajes. Y esto lo hace para animarlos a continuar creyendo. Fíjate, Abel creyó y aún así fue asesinado por su hermano. Y estos hebreos debían creer a pesar de que sus hermanos hebreos, no cristianos,
les quitaran la vida. Nosotras debemos de estar dispuestas de creerle a Dios y creer en Dios, aun cuando se nos quitara la vida. La fe es muy, muy importante, hermanas. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí. Que Dios las bendiga.